Bienvenidos a un capítulo más del nacimiento a la muerte, cuando lo natural se vuelve enfermedad. Esto es Sociología de la Salud, mi nombre es Tabata Medina. Comenzaremos por preguntarnos por qué algunos cuerpos reciben respeto y otros maltrato. Porque las experiencias de la salud de una persona pueden ser tan diferentes a otra. Para esto, recordemos qué es la sociología de la salud. Esta es la que estudia los factores como el género, la etnia, la clase social, y estas cómo se entrelazan y moldean la manera de enfermar, de ser atendidos y hasta de comprender nuestro propio cuerpo. No todas las experiencias médicas son iguales y entender por qué es clave para construir una sociedad más justa. Comencemos por el nacimiento, la violencia obstétrica y la colonización del útero. En México, muchas mujeres, especialmente indígenas, viven maltrato durante el parto, regaños, falta de anestesia, cesárea sin explicación, separación del bebé y prohibición del acompañante. Lo más difícil es que muchas no lo identifican como violencia porque nunca se les habló de sus derechos. A este fenómeno se le llama colonización del útero, cuando el sistema médico, frecuentemente patriarcal y jerárquico, toma decisiones por encima de los cuerpos gestantes y normaliza el abuso. Estudios en Tijuana muestran que las mujeres reaccionan de distintas formas. Algunas no reconocen la violencia, otras la justifican, algunas buscan cambiar de hospital y otras denuncian. La agencia, que sería su capacidad de actuar respecto a esta violencia, depende de la educación, las redes de apoyo y pertenencia étnica. Por ejemplo, en Veracruz, la práctica de presionar el útero para acelerar el parto es ilegal. Ilegalmente es un crimen. Sin embargo, las denuncias por esta práctica son nulas, cero. Y esto porque depende mucho de la educación de las mujeres, incluso del idioma. ¿Qué tal si las mujeres paridas que sufren de este tipo de abuso no solamente no conocen sus derechos, sino que no hablan el idioma que los dictamina? Para esto hablaremos de este triángulo de la violencia de Johan Galtung. Aquí podemos ver visualmente cómo se explica este círculo. La violencia obstétrica no es solo un maltrato aislado, sino realmente es la punta del iceberg. Por debajo tenemos las capas invisibles, que sería la violencia cultural, como las ideas de que las mujeres deben de aguantar el dolor, que así siempre ha sido o que el médico sabe más. Y por otra parte está la violencia estructural, que es la falta de recursos, de hospitales saturados o las políticas que no consideran la diversidad cultural. Esta área invisible es lo más grande y lo que sostiene la violencia directa, que es este comportamiento que controla a los cuerpos femeninos. Estas formas de violencia no se ven, pero determinan la salud. Ahora, demos un salto en el tiempo hasta la vejez y hablemos sobre la algeminización de la vejez. El envejecimiento no es solo biología, es también una construcción social, y en países como España y México vemos cómo la población vive más, pero no siempre vive mejor. Aquí, la sociología del envejecimiento estudia cómo la sociedad define lo que significa ser viejo. Conceptos como teoría de la actividad para mantenerse activo favorece la salud. Curso de la vida, la vejez que depende de las oportunidades o desigualdades acumuladas desde la infancia, y la perspectiva feminista sobre las mujeres que viven más años pero con más enfermedades crónicas y menos acceso al cuidado. A este fenómeno se le suma la algeismerización de la vejez, que es cuando el envejecimiento se reduce casi exclusivamente a la enfermedad, especialmente a la demencia. Y esto por los estudios que correlacionaron a la demencia con el padecimiento del Alzheimer en personas menores de 65 años. En vez de que veamos a la vejez como un proceso diverso, se le mira como un deterioro inevitable, y esto borra la autonomía de un adulto mayor. Igual pasa con los cuerpos gestantes en la obstetricia. Y además, la vejez se vuelve
algo medicalizado, algo que se tiene que controlar, un problema. Envejecer también es social. Ahora, cuando todas estas desigualdades se acumulan, como ser mujer, ser indígena, que implica más barreras, ser indígena y mayor y con vejez, implica una triple discriminación, y a esto le podemos todavía agregar el estatus socioeconómico. La interseccionalidad explica esto. Las desigualdades no actúan por separado, sino todas juntas y entre sí. La obstetricia, una mujer indígena, es más vulnerable al maltrato. Y en la vejez, esa misma mujer probablemente tendría menor acceso a pensiones, a cuidados dignos y atención culturalmente adecuada. Ahora, una pequeña experiencia, algo propio, que viví cuando aún era muy joven y sabía poco de mi cuerpo y sabía poco de mis derechos. Aunque nunca había parido y aunque faltaba mucho por llegar a la vejez, hace algunos años viví una experiencia que marcó profundamente dentro de mi salud y mi cuerpo. Todo comenzó con un ciclo menstrual de 40 días. Acudí al médico para buscar respuestas, pero nunca recibí apoyo o asistencia directa, más que una inyección de progestano que detenía el sangrado de manera temporal, pero esta me provocaba dolor. Y durante semanas no tuve información clara de lo que me estaba ocurriendo. En verdad tenía mucho miedo. Eran varios días con sangrado abundante. 40 días después, finalmente fui internada para realizarme un legrado. 40 días. Y esto solo porque lo exigí, porque ya no quería que me siguieran inyectando, porque de verdad comenzaba a sentirme mal. La tez de mi piel se volvía amarillenta, me sentía débil, cansada. Sabía que algo malo estaba pasando. El procedimiento explicado de forma superficial por el médico fue descrito como una limpieza de útero. Yo no tenía idea de lo que era un legrado. Y se mencionó que tenía signos compatibles con ovario poliquístico y que esta era la razón por la cual iban a llevar al procedimiento. Antes de entrar a cirugía, después de 12 horas de espera, con más que una bata, descalza, en un lugar frío, en espera de que otras madres terminaran su parto, antes de entrar a la cirugía, presentaron una hoja de consentimiento para que me colocaran el DIU minera. La verdad, no tenía conocimiento sobre cómo funcionaba este método conceptivo y tampoco había considerado usarlo. Parecía que era un método invasivo, generaba mucho miedo y la verdad desconocía sus efectos secundarios. En un principio me negué, expresé mis dudas y el médico, sin más y de manera muy insensible, me respondió: si no te colocamos el DIU y sigues sangrando, vamos a tener que quitarte la matriz. Esa frase me aterró, me paralizó, no por el deseo de tener hijos, sino por el terror de una cirugía mayor, a perder una parte de mi cuerpo, a enfrentar un procedimiento invasivo sin tener realmente lo que estaba pasando. La verdad, asustada y sin información suficiente, firmé. No lo hice desde la autonomía, sino desde el miedo. El procedimiento resolvió el sangrado, pero nunca me explicaron con claridad cuál había sido la causa, qué implicaba mi diagnóstico ni en qué condiciones había quedado mi cuerpo. 5 años más tarde aún tengo el DIU y la verdad tengo miedo de retirarlo, porque no sé si su procedimiento podría complicar y que el padecimiento regresara. Nunca recibí estudios más allá de un ultrasonido básico y no hubo un seguimiento clínico posterior al procedimiento de legrado. De hecho, el único motivo por el cual regresé al hospital fue porque el DIU había quedado mal colocado y un fragmento del hilo sobresalía de mi cuerpo.
Durante todo el proceso, desde la primera consulta hasta la cirugía, el personal fue distante, poco empático y nada explicativo. Y yo considero que este trato fue por mi edad, porque era un adolescente, era muy joven, me veía asustada, nadie me acompañó en ese momento y tampoco nadie tenía el tiempo para hacerlo. No me informé y nadie me escuchaba. Así que, ¿cómo se combate la violencia en la salud? Bien, pues puede ser colectivos, con parteras, con legislaciones y con talleres comunitarios. La sociología también ilumina algunos caminos de resistencia, pero no todo es opresión. Alguna gente lo puede ver así. A nivel individual, las mujeres buscan información, cambian de hospital, exigen consentimiento informado si éste está dentro de sus ámbitos. A nivel comunitario surgen colectivos como parteras tradicionales, grupos de apoyo, asociaciones contra la violencia obstétrica. Y a nivel legal se han incorporado la violencia obstétrica como una forma de violencia de género, aunque la falta mucho para aplicar efectivamente las leyes. En el caso de la vejez, ejercen modelos de cuidado comunitario, envejecimiento activo y políticas para combatir la discriminación de la edad. Pero, ¿cómo ayudan? ¿Y qué no pueden resolver? Los colectivos, las parteras, la legislación y los talleres aportan herramientas esenciales, sí, para visibilizar la violencia, para proteger los derechos, para generar comunidad, para mejorar la calidad del parto y del cuidado y recuperar saberes excluidos. Pero desde una vista más crítica, deberíamos reconocer que operan dentro de un sistema desigual que siguen controlando los cuerpos. Los cambios culturales avanzan más lento que los cambios legislativos. El Estado no garantiza condiciones materiales para ejercer los derechos. La autonomía individual no sustituye la responsabilidad pública y, en otras palabras, estos esfuerzos ayudan a resistir, pero no pueden por sí solos. Transformar un sistema son indispensables pero insuficientes. Son semillas pero no son el bosque completo. Ahora bien, la salud como derecho social. En sí, la sociología de la salud da 3 lecciones. La salud es un derecho social y no un privilegio. La desigualdad en la salud refleja la desigualdad de la sociedad. Y para cambiar el sistema debemos cuestionar narrativas que controlan ciertos cuerpos, los cuerpos que paren, los cuerpos que envejecen, los cuerpos que no encajan en los modelos hegemónicos. Pero bien, también la salud, al declararla un derecho, esto no lo garantiza. En muchos países, como en México, lo reconocen constitucionalmente, pero en la práctica el acceso depende de dónde vives, de tu clase social, de tu origen étnico, de tu edad, de tu género y de las instituciones que lo cubren, como el IMSS, el ISSSTE, el INSABI, alguna institución privada. Es un derecho sin condiciones materiales para ejercerlo, la verdad es solo un enunciado. Una promesa vacía. Las políticas de salud son productos de interés económico, de decisiones estatales, de modelos biomédicos hegemónicos, de desigualdades históricas. La salud como derecho es un campo de lucha, no una realidad establecida. El Estado puede garantizar el acceso a la atención, pero ese acceso puede ser violento. Partos medicalizados sin consentimiento, esterilizaciones forzadas, negligencia hacia adultos mayores, falta de intérpretes para personas indígenas, diagnósticos tardíos por prejuicios. Es nervios, es una exagerada, ya está viejo. No basta con garantizar un servicio. El servicio mismo puede producir esta presión. Decimos que la salud es un derecho social, pero ¿realmente lo es? Las leyes lo prometen, pero en la práctica cuentan otra historia. Es un sistema donde el trato depende del género, la etnia, la edad o la clase. La salud
no es un derecho, es una frontera que algunos pueden cruzar y otros no. La sociología de la salud nos muestra que no basta con exigir los derechos. Necesitamos cuestionar quién define la salud, quién la controla y qué cuerpos son considerados dignos de cuidado. Porque hoy ciertos tipos de cuerpos, los que paren, los que envejecen, los que no encajan en la norma, siguen siendo vigilados, corregidos y silenciados. Transformar el sistema implica más que cambiar discursos, también implica desmontar estructuras que normalizan esta desigualdad y construir prácticas en la salud que nazcan de las comunidades y de sus deberes y de sus exigencias. Así que la próxima vez, pregúntate, ¿esto es justo? ¿Estoy siendo escuchado o soy solo tratado como un cuerpo más? ¿Me están tratando con dignidad? Es importante informarse, cuestionar, exigir y compartir esta parte del camino. Una sociedad sana no es solo una sociedad sin enfermedades, es una sociedad sin desigualdades. La sociología crítica muestra con ciertos cuerpos son más vigilados, más medicalizados o más castigados. Por ejemplo, los cuerpos que paren tienen este control obstétrico. Los cuerpos envejecidos patologizan el deterioro. Los cuerpos indígenas son víctimas del racismo médico. Los cuerpos gordos tienen estigma. Y los cuerpos con discapacidad hay exclusión. No basta con cuestionar estas narrativas, hay que cuestionar también las estructuras. La parte del guión que menciona cuestionar narrativas y controlar los cuerpos. Esto es importante, pero también se queda corto. El problema no solo son los discursos, sino la privatización de la salud, las jerarquías médicas, la formación tecnocrática del personal, del racismo institucional, la violencia de género normalizada, la falta del presupuesto, los modelos coloniales de la salud. Las narrativas importan, pero las estructuras hieren. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Espero que te quedes reflexionando, exijas tus derechos y cambies las estructuras.